ya llegando hasta el final de nuestra serie de Adviento, que es el tiempo de preparación, como decía César, previo a la Navidad, porque en este tiempo, en estos tiempos que vivimos, la gran mayoría eh, no está pensando en lo que significa la Navidad, ni mucho menos. Es más, nosotros mismos, como hijos de Dios, podemos estar preocupados en el corre-corre, que si los regalos, que si la reunión en el trabajo, con los amigos, el lonchecito, uy, que tengo que comprar los regalos, ¿no es cierto? Y es un tiempo muchas veces más de ajetreo y ansiedad que lo que realmente es el tiempo de Navidad. Entonces, hemos hecho esta serie de Adviento justamente para recordar todo lo que pasó en la venida del Señor y cómo fue toda esa historia, porque hay algo que es importante. Esto no es un cuento, esto no es algo ficticio, esta es la historia de salvación. Así que hoy día, como bien dijo César, vamos a ir terminando este tiempo de Adviento, preparando nuestros corazones para el miércoles, que ya es 24, ¿verdad? Para que cuando lleguemos a ese momento reflexionemos todas las cosas que hemos hablado y podamos realmente celebrar como debe ser la venida del Salvador, ¿no? Hemos meditado sobre la esperanza, vimos en la primera reunión, que fue una reunión especial, donde nos sentamos en mesas, donde estuvimos viendo cómo las profecías que se habían dado en el Antiguo Testamento se cumplían en Jesús, y veíamos con versículos del Nuevo Testamento, porque Dios cumple sus promesas. Dios cumplió sus promesas que le hizo al pueblo de Israel y por extensión para todo el mundo. También vimos la paz que Jesús pone entre Dios y los hombres. Si Jesús no hubiese venido hasta hoy día, no habría paz entre nosotros y Dios. Él abre esa posibilidad y para aquellos que le siguen puedan vivir también la paz dentro suyo. Y el pasado domingo, justamente César nos hablaba sobre el inmenso e infinito amor de Dios, quien entregó a su Hijo para redimirnos. Y hoy vamos a meditar sobre el gozo que causó la llegada del Salvador y cómo hoy nosotros podemos celebrar con gozo también su venida y cómo a veces no nos damos cuenta y perdemos eso en el camino. Cuando vino Jesús, su nacimiento estuvo rodeado de hechos inusuales, ¿verdad? Eh, Totalmente distintos, significativos, hechos que impactaron la vida de aquellos que fueron partícipes directos de esta historia y que los llenaron de gozo. Pero pensemos para comenzar en qué es el gozo. Palabra que no usamos tanto hoy en nuestro castellano moderno, en realidad, ¿no? Probablemente en el mundo cristiano se usa más, pero en general en la sociedad pocas veces se usa la palabra gozo. Y en el castellano más moderno hay algunos sinónimos como es la alegría. De hecho, van a encontrar en algunas versiones de la Biblia algunas traducciones que dicen alegría y no gozo como las traducciones más antiguas. Y bueno, por ejemplo, cuando nos reencontramos con un viejo amigo, ¿no? O un pariente que viene de lejos a visitarnos, probablemente muchos van a recibir a parientes suyos en esta Navidad que han venido del extranjero. No solemos expresarnos así, ¿no? O sea, no decimos, qué gozo verte de nuevo, ¿no? No es muy usual, ¿no es cierto? Lo que decimos, qué alegría verte de nuevo y lo abrazamos, etcétera, ¿no? Pero el gozo es esa alegría mucho más profunda que experimentamos en nuestra alma y que se origina en diferentes circunstancias. Así habrá circunstancias que nos llenen de gozo, como por ejemplo, cuando un hijo se gradúa de su carrera, ¿no? Nos llena de alegría, nos llega de gozo verlo que ha acabado una etapa de su vida, de sus estudios, o cuando te dan un ascenso que habías estado esperando en el trabajo, y te dejo hasta con algo más superficial, como es la alegría que vivimos en nuestra fiesta de cumpleaños, rodeados de familiares y amigos, y nos alegramos también. Pero también el gozo, aparte de circunstancias así, se da cuando recordamos muy vívidamente
algo, ¿no? Como, por ejemplo, el recuerdo del día en que la chica que nos gustaba nos dio su primer beso, o a la inversa, ¿no? O sea, la chica recuerda ese chico que le gustaba cuando le dio su primer beso y eso causa una alegría especial, ¿no? Y a veces vemos a los adolescentes en las casas con una sonrisa de oreja a oreja, así, caminando como idos, ¿no? Felices, ¿no? Y decimos, ¿este qué le pasa? Claro, se está acordando de ese momento y está ahí, se pone feliz. Así, varias cosas que logramos o que recordamos que nos pasan pueden generar, claro, gozo. Eso suele ser el gozo, la alegría natural, que todos los seres humanos, todos, creyentes o no creyentes, podemos experimentar. Es parte de nuestra naturaleza y que suele darse sobre todo en situaciones determinadas o pensamientos agradables, etcétera. Pero hoy también vamos a hablar de un gozo más profundo que los hijos de Dios están llamados a experimentar y que Dios quiere que experimentemos. Y así la Biblia nos narra la historia del nacimiento de Jesús, donde muchas personas fueron partícipes, de las formas más diversas. Así que veamos entonces un poco de las historias de estas personas, familias y hasta compañeros de trabajo. Como dije antes, el nacimiento de Jesús estuvo rodeado de hechos inusuales y maravillosos, además de que su nacimiento por sí mismo era inusual y maravilloso. Y en aquellos que fueron partícipes de estos hechos únicos, irrepetibles y sobrenaturales, se experimentó una alegría inmensa, un gozo asombroso y que expresaron en cantos o poemas o alabanza de alegría incomparables. Y estos partícipes eran humanos y no humanos, como vamos a ver. Y esto quedó registrado, por supuesto, son los evangelios de Lucas y Mateo los que más registran toda esta etapa del nacimiento de Jesús. Y ahora vamos a ver en el evangelio de Lucas, por ejemplo, donde encontramos, de arranque nomás, los primeros dos capítulos, hay 4 himnos o cánticos poéticos que expresaban el gozo por la venida del Mesías, del Salvador esperado. Y así que hoy día vamos a detenernos un poquito con más detalle en uno de ellos, el de María, la madre de Jesús. Pero también van a encontrar en estos 2 primeros capítulos de Lucas otros cánticos poéticos de alabanza gozosa, que resumiré, no los vamos a leer, pero sí van a aparecer en la pantalla para que tomen nota y lo puedan querer leer. De hecho, les sugiero que lean los 2 primeros capítulos completos, ¿no? Uno de ellos es el cántico mismo de María, con el cual vamos a meditar hoy día. Y este cántico de María, como ven, va a estar en el capítulo 1, del versículo 46 al 55. Pero después está el cántico de Zacarías. Vamos a hablar un poquito más de Zacarías después, ¿no? Pero que es que cuando estaba dedicando su hijo al Señor, es un sacerdote que estaba dedicando su hijo al Señor, fue lleno del Espíritu Santo y cantó lleno de gozo, proclamando que el Salvador había venido con su encarnación a través de María, y eso lo van a encontrar en Lucas, el capítulo 1 también, versículos 67 al 69. Pero también, como decía, ha habido otros seres que también cantaron esa noche, y fueron la cantidad de ángeles que se le aparecieron a los pastores que se turnaban para cuidar sus rebaños en medio de la noche. Por eso decía yo, eran compañeros de trabajo. ¿Está bien? Eran compañeros de trabajo. Y eso lo vemos en el capítulo 2, el versículo 14, donde los ángeles dan gloria a Dios en las alturas y proclaman paz para aquellos en quienes Dios se complace y se gozan en su siempre buena voluntad. Vale la pena acá solamente decir que hay que tener cuidado con ese versículo porque muchas veces se ha dicho, uno lo ha escuchado, es muy popular, paz a los hombres de buena voluntad, como si dependiera de la voluntad de los hombres. En realidad no es así, no es lo que dice la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios realmente dice es que los hombres que se gozan en la buena voluntad de Dios son los que reciben este anuncio.
Y luego tenemos el cántico de Simeón, que está en Lucas capítulo 2 del 25 al 33. Simeón es una historia bien linda. Repito, lean Lucas 1 y 2. Se van a emocionar en muchos pasajes. Dice, un hombre justo y anciano era, que ansiaba la redención de Israel. Él tenía la esperanza. Y que cuando José y María llevaron a Jesús al templo para presentarlo ante el Señor, Jesús había nacido y de acuerdo a la ley judía tenía que ir a presentar a su primogénito. Él, y esto debe haber sido una sorpresa para eh, José y María, porque no es que era el sacerdote del templo. Se dice que era un hombre justo que fue al templo y cuando lo vio, él tomó en brazos a Jesús. Así que imagínense la sorpresa de José y María, luego estaban caminando, de repente, ¡plum!, se le sacan al niño y le agradeció al Señor con un cántico lleno de gozo, porque sus ojos habían podido ver al Salvador del mundo antes de morir, tal como el mismo Señor le había prometido que pasaría, tal como el mismo Señor le prometió que pasaría. Y así cantó de gozo. Todos esos cánticos los pueden leer en Lucas. En cada caso van a haber cosas en común, en realidad. La esperanza puesta con fe en que el Señor cumple sus promesas, más allá del tiempo que pase y las circunstancias, Él siempre es fiel. Recuerden que el pueblo de Israel esperó miles de años para que se cumplieran las promesas de la venida del Mesías. Son comunes en estos cánticos ese gozo indescriptible al ver el amor, la grandeza y la gloria del Señor. Y una explosión de alabanza como consecuencia de ese gozo. Y es interesante que cuando estaba reflexionando sobre esto, es muchas veces en nuestras iglesias cristianas, eh, tal vez no aquilatamos para qué nos reunimos a veces. Y sí, venimos, queremos escuchar la palabra del Señor, eso por supuesto que está muy bien. Queremos reunirnos con aquello que no hemos visto en la semana, pero nos reunimos para adorar al Señor. Y la adoración lleva a la alabanza. La adoración lleva a la alabanza. Puede haber alabanza sin adoración. Eso depende del corazón del creyente. Pero si está adorando en su corazón al Señor, alaba. Entonces, uno dice y piensa, qué importante es todas las canciones que cantamos en un servicio. Y qué importante es no perdérnosla, porque es como pueblo que estamos adorando y alabando al Señor. Veamos ahora cómo fue todo esto para el caso de María. Su himno o cántico es el que es conocido como el Magnificat, ¿no? El cántico de María que salió de su boca y su alma cuando luego de haber recibido la noticia que sería la madre de Jesús, fue a visitar a su pariente Elizabeth. Recuerden que el ángel Gabriel le anuncia a María, ¿no es cierto?, que iba a ser la madre de Jesús. Y le dice, el ángel Gabriel en ese mismo anuncio, le dice a esta jovencita María, recuerden que María era bien jovencita, que siendo su pariente Elizabeth, había sido toda su vida estéril y además ahora ya era anciana, al igual que su esposo, el sacerdote Zacarías, ahora, le dice a María, tu parienta Elizabeth está encinta ya de 6 meses, por obra directa de Dios, porque para Dios no hay nada imposible, le dice Gabriel a María. Ellos, Zacarías e Elizabeth, iban a ser los papás de Juan el Bautista, quien iba a preceder a Jesús en preparar el camino a la venida del ministerio del Mesías. Así que seguramente con una cuota de curiosidad y asombro, ¿no? Era una jovencita, mujercita, que le había dicho es primero lo que había pasado a ella, y además le dice, oye, pero tu pariente Elizabeth, además, está embarazada, y era estéril y ya anciana. A los pocos días de estos anuncios que María había recibido,
y ya ella, embarazada por la obra directa del Espíritu Santo, emprendió su viaje para visitar la Biblia. Dice la Biblia que se fue rapidito, léanlo, se fue rapidito hasta el pueblo donde ellos vivían, en una zona montañosa de Judea. O sea, se moría de curiosidad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta maravilla, no? Y cuando María llegó y Elizabeth escuchó su voz, Juancito el Bautista saltó en su vientre. Ya me imagino, ¿no? Primo, llegaste, ya vamos a salir y jugaremos juntos, ¿no? Saltó en su vientre y, siendo llena del Espíritu Santo, Elizabeth bendijo a María. Le dio una bendición a viva y fuerte voz. Dice que exclamó, gritó. Y veamos cómo fue ese momento. En Lucas, el capítulo 1, versículos 41 al 45, dice así. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. O sea, no solamente Gabriel le había dicho que se iba a cumplir eso, sino que además Elizabeth, llena del Espíritu Santo, se lo reafirma. Lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Esa bendición de Elizabeth, creo que de leer lo que acabamos de leer, nos damos cuenta que estaba llena de gozo, llena de alegría, de fe, de esperanza. Venía en camino el Salvador, el Mesías esperado por siglos. Y entonces María alabó y se gozó en el Señor. Así la alabanza y canto de María provino del gozo que en su Dios estaba sintiendo. Y leemos la primera parte de este cántico en Lucas, el capítulo 1, del 46 al 49. Esta primera parte de su cántico dice así. Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Lo primero que hace María es darle la gloria a Dios y regocijarse en Él, porque había recibido una gracia inmerecida del Señor. Por eso dijo: se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Si queremos realmente que Dios trate con nosotros, tenemos que tener la misma actitud de humildad de María. Había recibido una bendición, la de ser la madre del Salvador, la que le dio la posibilidad de encarnarse al Señor, caminar entre nosotros y hacer su obra de redención, por lo cual ella iba a ser recordada siempre por todas las generaciones de creyentes, tal como hoy estamos haciendo ahora acá, porque el Señor poderoso había hecho maravillas en ella. Y allí exclamó que santo es su nombre, al único y sabio Dios, al 3 veces santo, gloria. Fíjense ustedes la inmensa conciencia de María de quién era el Señor. Así ese gozo indescriptible que sentía la llevaba a reconocer y alabar a aquel que hace que todo sea posible dentro de su sabia y buena voluntad. A diferencia de muchos, María no dijo: bueno, como fui siempre una buena chica, soy jovencita, todavía no tengo tanto recorrido, me porto bien, voy al templo, soy una buena creyente, hago buenas obras, me llevo bien con mis vecinos, ayudo a mi comunidad, en fin, creo que me merecía este honor, ¿no? Esta bendición que estoy recibiendo. Como yo estoy dando cosas para el Señor, pues lógico, pues yo tengo una recompensa. Nada más lejos de lo que es la gracia. ¿No es cierto que muchas veces tenemos la tentación de que pensar que porque sirvo en la iglesia, en mi comunidad, en mi barrio, en mi trabajo, me hago merecedor de las bendiciones de Dios? Bueno, María tenía un corazón que se daba cuenta que todo lo que tenemos, todo lo que recibimos, sean bienes, talentos, dones, etcétera, es por gracia. María agradeció y alabó al Señor
no se alabó a ella misma. Toda su persona, toda su alma, es decir, sus emociones, sus pensamientos, su voluntad, su voz física, alababa a Dios. Pero dice también en este versículo que su espíritu, es decir, el espíritu o aliento de vida que Dios nos da y por el cual vivimos, se regocijaba en su santa presencia. Su espíritu, tocado por el de Dios, se gozaba en lo más profundo de su ser, traspasaba la felicidad y alegría naturales que sentía para entrar en el deleite de Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra gozo tiene un montón de sustantivos que la representan. Es muy rico, el hebreo tiene varios. Hay palabras que literalmente son como el gozo, otros son la alegría y otros son el deleite. Y son sinónimos. Y son sinónimos. El gozo es esa alegría calma, profunda dentro nuestro. Y esto, aunque único en la experiencia de María, lógicamente, es un ejemplo de cómo pueden ser en nuestras vidas como hijos de Dios, cómo puede ser así en nuestras vidas como hijos de Dios si es que hemos entregado la vida al Señor Jesús. Vamos a volver un poco más sobre esto luego. Pero el gozo de María se basaba no solo en la experiencia íntima que estaba viviendo con Dios, se basaba también en lo que Dios había dicho en su palabra. María recordó que Dios cumple sus promesas en su tiempo perfecto, no el que nosotros a veces pensamos que debiera ser. Y lo expresó así en la segunda parte del cántico, en el versículo 50 al 55. ¿Qué dijo? ¿Cómo cantó María? De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel, mostrando su misericordia a Abraham y sus descendientes para siempre, tal como había prometido a nuestros antepasados. En su cántico, María recordó que la historia de la misericordia de Dios para su pueblo, para los que le honran, y las promesas que él hace se cumplen. Ella vivió en carne propia la misericordia de Dios cobijando al Hijo que venía a salvarnos. Pero la promesa de salvación venía desde el principio de la historia humana, y es interesante que ella recordó en su canto a Abraham y sus descendientes. El apóstol Pablo nos recordó que Abraham es el padre de la fe, es decir, que los que creían en Dios y su Hijo Jesucristo eran parte del pueblo de Dios, sean judíos o no judíos. O sea, nos alcanza a nosotros si hemos creído en Cristo. Y así lo escribió Pablo en la carta que le envió a la iglesia de Roma, lo vamos a ver ahora en el capítulo 4. Por tanto, la promesa se recibe por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, tanto para los que son de la ley, o sea, los judíos, como para los que no lo son, que son los que son de la fe de Abraham, el cual es el Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones. Abraham, el padre de la fe. Así, el primer paso para poder experimentar el gozo de Dios en nuestras vidas es haber creído en el Señor Jesucristo. Así que si has puesto tu fe en Jesucristo, te arrepentiste de tus pecados y le entregaste tu vida, el Señor te ha dado salvación eterna. Y tan solo pensar, meditar, reflexionar en ese inmerecido regalo de vida eterna nos puede llenar de gozo y alegría. Sin embargo, porque siempre hay un pero, si somos sinceros muchas veces, lo que menos sentimos es el gozo y la alegría de la que estamos hablando, ¿verdad? Los problemas, las malas situaciones, las peleas, los resentimientos, nos generan sentimientos que están en las antípodas, en el lado contrario del gozo. Experimentamos tristeza, depresión, dolor. ¿Por qué? ¿Por qué si la Biblia nos habla de ese gozo maravilloso que podemos experimentar,
lo hemos perdido muchas veces tal vez en el camino. Como acabamos de reflexionar, no podemos experimentar el gozo más profundo de Dios sin antes haber habido entregado la vida a Jesucristo, es decir, creer que Él es nuestra fuente de salvación, porque no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Ahora, si tú estás acá y sientes que no has tomado esa decisión de seguir a Cristo, o tienes dudas de esa decisión que tal vez algún día hiciste, hoy es la oportunidad para hacerlo. Conversa con quien te invitó, con alguno de nosotros, si deseas hacerlo, y vamos a orar juntos. Pero quienes dieron ese paso y tienen la convicción del Espíritu Santo dentro y fueron constituidos como hijos de Dios, también es cierto que la fe puede debilitarse por varias razones, ¿verdad? Por ejemplo, descuidar mi comunión con Dios. Es decir, si me alejo de la fuente del gozo real y auténtico, mi vida lo va a reemplazar con angustias, ansiedad, preocupaciones, hasta dudas de Dios. Es por eso que en la Biblia encontramos tantas expresiones de lo que significa gozarse, deleitarse con Dios, porque Él es la fuente de gozo. Veamos las expresiones poéticas de los salmos, por ejemplo, que expresan esta verdad. Veamos el Salmo 16, que dice: Tú me muestras el camino de vida, junto a ti abunda la alegría, a tu lado el gozo no tiene fin. Y también en el Salmo 43 dice: Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Entonces llegaré al altar de Dios, a Dios mi supremo gozo, y al son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. Estos versículos muestran algo fundamental. Debo mantener mi comunión con Dios, debo acercarme a Él frecuentemente y en su presencia, con tranquilidad, contemplar quién es Él, meditar sobre lo que ha hecho, lo que hace, lo que va a hacer, meditar en su inmenso amor y gracia, en su santidad, en lo que quiere para mi vida. Y el camino a meditar en la bondad y gloria de Dios no es un ejercicio por si acaso esotérico, puramente emocional, ¿no? Exageradamente místico, no, no. El salmista en este último pasaje que hemos leído, ¿qué dice? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen a tu santo monte. Es decir, nuestra meditación en la presencia del Señor debe estar guiada por el conocimiento de su palabra, de cómo Él se revela en ella y solo en ella. Quiero conocer cada día más al Señor y gozarme al contemplar lo maravilloso que es. Entonces tengo que alinear mis pensamientos. Debo comenzar por conocer lo que Él revela de sí mismo en su palabra, en la Biblia. Más aún, nuestro Salvador, el mismo Jesucristo, así lo dijo. En Juan el capítulo 15, el Señor dijo: Así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas las he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Dios nos ha amado en Cristo y lo que nos pide es que permanezcamos en su amor, es decir, obedeciendo sus mandatos, sus enseñanzas, así como Él nos dio el ejemplo y obedeció al Padre. Y ahí recién el gozo de Cristo, del mismo Dios, estará en nosotros y podrá ser completo a toda plenitud. Jesucristo es la fuente del gozo. La Navidad nos recuerda que el Señor Jesús vino para darnos vida eterna. Y eso de por sí nos llena de gozo. Pero además, no solo el día que estemos con Él nos llenaremos de alegría, de ese gozo inmenso que flotará en alabanza. Si ustedes leen el Apocalipsis, ven los cánticos de Apocalipsis alabando al Cordero, son maravillosos, léanlo. Sino que aquí,
podemos ya experimentarlo si lo amamos obedeciendo su palabra y mantenemos la comunión con Él. ¿Quiere experimentar ese gozo profundo que María, por ejemplo, experimentó? Que experimentó Zacarías, Simeón, los ángeles cuando cantaban al Dios Santo. Debemos, entonces, primero, amarlo obedeciendo su palabra, manteniendo la comunión con Él y su palabra. Ahora es cierto que en la carrera cristiana muchas veces vamos a tener tentaciones de todo tipo, ¿no? Y vamos a tropezar muchas veces, y vamos a pecar, y vamos a ofender a Dios, a nuestro prójimo y a hacernos daños a nosotros mismos. Y allí nuestro gozo en el Señor va a desaparecer y será reemplazado por sentimientos de culpa y muchos estados emocionales dañinos, negativos para nuestra alma. Pero siempre si nos arrepentimos sinceramente, es decir, si decidimos dar la vuelta en la dirección contraria al mal camino en que nos metimos y confesamos al Señor nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, como el mismo Juan dice en su primera epístola. Y podemos pedirle que podamos ir restaurando el gozo que salió, que solo Él puede darnos. Ahora, seamos conscientes de algo. Si yo practico el pecado mucho tiempo y me he alejado del Señor y luego regreso, va a haber un gozo del perdón de Dios, pero el mantenerlo va a depender que sigamos en comunión y obediencia al Señor. Sí, porque el gozo de Dios, además, es un don que Él nos da. Es la consecuencia de la obediencia y amor a Dios, y es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, que es además el que nos ayuda en nuestra debilidad. Es una manifestación de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Como el apóstol Pablo le decía a las iglesias de la provincia romana de Galacia, que estaba en el centro de lo que sería Turquía, y en el capítulo 5 que le escribió a los Gálatas, dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando nuestra vida la vivimos en la llenura del Espíritu Santo, entonces una de sus manifestaciones será el gozo. Un gozo que procede ¿de quién? Del Espíritu Santo. No es un gozo, ese gozo no es algo que podemos producir. Nosotros tenemos un gozo natural, la alegría natural, todo. Pero el gozo de Dios es un don de Dios y Él nos los da. Y está a nuestra disposición siempre que vivamos en comunión con Él. Y por eso ese gozo del Espíritu Santo puede estar por encima de las circunstancias que vivimos, aún en medio de las pruebas más duras que pasamos, porque tenemos un destino glorioso más hermoso que todo lo que aquí pasemos. Dice el autor de Hebreos en el capítulo 12, lo menciono nada más, que el Señor Jesús continuó porque vio el gozo que le esperaba. A veces perdemos de vista lo que viene. En este mundo natural de sentidos, nos olvidamos de lo sobrenatural, de aquella vida que el Señor nos da, que es sobrenatural y que un día vamos a vivir con Él. Y ese gozo, así como fue en el Señor Jesús, será nuestra fortaleza, porque está lleno de esperanza y fe en el Señor, porque Él es nuestra salvación. Y miren cómo lo decía el profeta Habacuc: aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Este hombre dependía de las circunstancias externas. Este hombre dependía de que no tuviese que comer, que sus campos no produjeran, que le faltara el trabajo. No, su gozo no dependía de las circunstancias externas, por más feas que sean, que nos golpean,
y muchas veces nos arrebatan el gozo. Él se alegraba en el Señor, en su Dios de la salvación, en su presencia. Y es porque el verdadero gozo, el que se deleita en el Señor, el que se origina por amar al Señor con todas mis fuerzas, con toda mi alma y toda mi mente, nos fortalece, como dijo Nehemías en el capítulo 8, versículo 10. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Si yo estoy experimentando el gozo del Señor, voy a estar fortalecido más allá de las circunstancias que esté viviendo. Voy terminando, regresando al principio. María se llenó de gozo por haber recibido la gracia inmerecida de llevar en su vientre al que sería y es el Salvador del mundo. Y también todos los personajes de lo que hemos hablado, Zacarías, Elizabeth, Simeón y más, que fueron testigos del nacimiento de Jesús, que cumplía la largamente esperada promesa del Salvador que había sido hecho siglos atrás. Los pastores que vieron el cántico de los ángeles cuando fueron a ver a dónde estaba ese bebé, ese Salvador que había nacido. Los reyes magos que llegaron, no, los magos del Oriente en realidad, sabios del Oriente que llegaron 2, 3 meses después y también se gozaron. Lo van a encontrar en Mateo eso. Pero también es cierto que pasaron momentos de inmenso dolor. ¿Imaginan el dolor de María al ver a aquel que había llevado en su vientre, colgado de un madero, desangrándose? Sin embargo, María había creído a Dios y sabía que su hijo iba a ser el Salvador del mundo, aunque en ese momento no lo pareciera. Muchas veces en la vida no nos va a dar la sensación de que Dios esté presente y que Dios cumpla sus promesas. Y es ahí cuando más debemos aferrarnos a su palabra y a su amor. Creo que la fe y el gozo del Señor sostuvieron a María hasta ver a su Hijo, el Hijo de Dios, resucitado. Porque lo diferente del gozo de Dios respecto a nuestras alegrías y gozos naturales y pasajeros es que en medio de las más duras pruebas, si estoy cerca de Dios, su gozo nos sostendrá. Sé que esto no suena racional, ¿verdad? Como que en medio de los problemas voy a estar gozoso. Es que es algo mucho más profundo. No es algo que pueda entenderse si no experimento primero la redención de Dios en mi vida. Pero es la realidad de lo que Dios nos da, nos quiere dar y podemos vivir. Igual experimentaron los apóstoles, los seguidores de Jesús también. La historia de la salvación iba a continuar. Y pasaron los siglos y llegó hasta nuestros días, pasando el Evangelio de generación en generación. Esos primeros que creyeron en las promesas del Señor durante siglos, que creyeron que el Señor cumplía su promesa cuando venía el Mesías, son los primeros responsables de que hoy estemos acá. Realmente porque Él vive, porque Jesús vive, tenemos un mañana glorioso por delante, donde ya no habrá dolor. Y tenemos hoy, mientras tanto, la presencia y espíritu de Cristo en nosotros, que nos fortalece y sostiene hasta que lo veamos regresar en toda su gloria para llevarnos con Él. Todo eso es la Navidad. Todo eso es la Navidad. Y merece que salgamos a contar esta historia, ¿verdad? Anunciar las buenas nuevas de salvación a todos los que quieran escucharnos. Y mientras vamos por el camino, nos iremos gozando en Cristo, el que es la luz verdadera, el que disipa las tinieblas. Él es el Señor de la gloria.